pues es una experiencia más para mí poder compartir la experiencia, el cúmulo de conocimientos a través de 32 años, 33, ya voy para 34, porque empecé con los círculos de lectura y ahora con los diplomados. Y bueno, es una de las actividades que más disfruto. En realidad, pues, poder lograr transmitir esa pasión por la lectura, por la escritura, como parte esencial de nuestra vida. Diplomado en estrategias de mediación lectora. Crear una biblioteca es crear una vida. Nunca es solo una colección aleatoria de libros, dice Carlos Domínguez. Bueno, algunos, o la gran mayoría, aún no cuenta con una biblioteca en sus escuelas. Y uno de los objetivos también es lograr que ustedes hagan, si no un círculo o una sala de lectura, empezar a crear una biblioteca en sus escuelas para poner los libros al alcance de nuestros alumnos y poder lograr una comunidad lectora, una comunidad crítica, reflexiva y analítica como parte de nuestros principios educativos. Y en este módulo vamos a empezar a trabajar un poquito más antes. Juegos, dramatización y actividades lúdicas relacionadas con la lectura. Presentación. Está fuera del cuadro, no sé si ustedes lo logran correctamente, un poquito más chico. Creo que se movió el texto. Sí, me imagino que se movió y no me di cuenta. Mediante la lectura y a través de libros se puede hacer un sinfín de actividades en nuestra comunidad lectora. Esto es lo fascinante de los libros, que podemos crear historias, obras de teatro, se puede implementar el arte, trabajar con diversos materiales, creando actividades lúdicas que permitan a los niños, niñas, jóvenes que fortalezcan su creatividad, autonomía, imaginación, entre otras habilidades. ¿La subes un poquito, por favor? Por ello, en este apartado se presentan algunas opciones de actividades que como mediador puedes implementar con tu club de trabajo. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. La siguiente diapositiva, por favor. El objetivo es brindar técnicas que permitan al mediador o mediadora motivar y animar a su comunidad lectora y recalcar el importante papel que tienen y cómo les puede servir para hacer ellos mismos una motivación. Y el desarrollo. Primeramente es necesario tener en cuenta estos 4 aspectos. Bueno, antes de empezar con los aspectos, sí quiero que retomemos el objetivo como la actividad primordial de este diplomado, que si ustedes no han tenido la oportunidad de crear su grupo de lectura, sus salas de lectura o su biblioteca en las escuelas, pues se den la oportunidad de hacerlo. Porque desafortunadamente para muchos niños, los únicos libros con los que tenemos en contacto es con los libros de texto o los libros que pueden encontrar a su disposición en las escuelas. Muchos se les ha negado la posibilidad o no tienen la oportunidad de en su casa tener una biblioteca y que se les inculque el hábito por la lectura, el cual no se va a llevar de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo. En algunos es más rápido, en otros es un poquito más complicado, dependiendo de muchos factores. Y uno de los factores que influye para poder motivar a nuestros alumnos a leer, pues es el ejemplo. Si nosotros les leemos, si nosotros le ponemos al alcance los materiales de lectura,
pues ellos van a tener la confianza de empezar a incursionar en el mundo de la lectura y de la escritura como actividades propias. Son actividades que encontramos en la vida diaria, pero que muchas veces pasamos desapercibidos y piensan que si se le dedica tiempo a la lectura, es estar perdiendo el tiempo. Desgraciadamente, nos dejamos llevar a veces por el programa que hay que cubrir, por los contenidos que hay que sacar, pero de nada sirve que vean todo un programa si los niños no comprenden lo que leen. Y es muy decepcionante escuchar en diversas partes que nuestros alumnos no comprenden lo que leen y que nosotros como docentes tampoco sabemos comprender lo que leemos. Y que Oaxaca es de los estados más relegados, más ignorantes y de lo peor nos tachan. Entonces, este proyecto de fomento a la lectura que atinadamente dirige Paco Ignacio Taibo y nos da la oportunidad de tener elementos maravillosos como son los libros del Fondo de Cultura Económica, porque quiero que sepan los que no han tenido la oportunidad de tener su club o su círculo de lectura, somos afortunados de recibir 30 libros cada ciclo escolar para ponerlos al alcance de los chicos. Ahorita se inicia un nuevo programa, Surcos Lectores, en donde algunos tuvieron la oportunidad de participar, otros desafortunadamente no, porque fue un programa de los que afortunadamente se saturó inmediatamente en cuanto se abrió la plataforma para los registros y pues muchos quedaron fuera. Y pues la invitación es para que también se den la oportunidad de acceder a sus programas, los cuales también tenemos conocimiento. Hay un micro por ahí encendido, por favor. Tenemos conocimiento que ya próximamente se va a hacer entrega de otro acervo y con esos podemos empezar a trabajar nuestra biblioteca, sino una biblioteca escolar, mínimo una biblioteca de aula. No me hago yo la idea de estar en un salón de clases sin libro, sin portadores de texto, sin ninguna lámina, sin ningún cartel, sin nada. Sin embargo, lo sé. Entonces, pues la invitación es para que en la medida de lo posible nosotros podamos ejercer esa función de ser mediador, de ser el que motive, el que anime, el que impulse, el que ejemplifique el amor por la lectura y por la escritura. Ahora sí pasamos al desarrollo. La funcionalidad se trata de que el niño descubra el interés que tiene ser capaz de leer y escribir para comunicarse con personas no presentes, para informarse, para aprender, para opinar, para disfrutar. Desde que tengo memoria, siempre se ha pugnado por lograr un alumno analítico, crítico y reflexivo. Pero ¿de qué manera lo vamos a conseguir? Bueno, acercando a nuestros niños a nuestra realidad a través de la lectura. Que ellos sean capaces de entender esa realidad, de criticar esa realidad y de proponer soluciones a la infinidad de problemas que tenemos. Algunos sé que tienen nivel preescolar, otros están en diversos grados de primaria, unos otros están en nivel medio y superior, pero independientemente de la edad que su alumno tenga, si empezamos a mostrarles estas situaciones en las que los chicos vayan empezando a hacer conciencia de dónde son, de dónde vienen, a qué van a la escuela, qué es lo que quieren lograr, cómo se ven en un futuro, de qué manera lo piensan conseguir, ellos empiezan a crear esa conciencia y esa responsabilidad. Hay compañeros que dicen que les cuesta muchísimo trabajo controlar un grupo, manejar la disciplina o hacer que los niños trabajen. Bueno, para eso también tenemos que utilizar diversas estrategias, diversos materiales
Ya no estamos en la época en que se llena el pizarrón y los chicos copian o que se les dicta hasta que se les cansa la mano. Ya no, ahorita los tenemos que mantener en el trabajo debido a que tenemos pues a la tecnología muy en contra si no la aplicamos, si no la utilizamos en el aula. Y el que se le crea al niño esa necesidad de poder comunicarse, de poder expresarse a través de la lectura, a través de la escritura, pues entonces ellos la van a considerar como una actividad aburrida, como una actividad que no les interesa y van a preferir mil cosas antes de ponerse a leer. Pero les vuelvo a repetir, va a depender del papel que cada docente tenga para lograr ese momento mágico, ese momento en que a cada niño lo atrape un libro y se interese y lo lea. Pero para esto, pues, tenemos que pasar por muchos factores que muchos ya se vieron en el primero y en el segundo módulo, pero pues es necesario retomar, porque si los chicos no entienden para qué sirve la escritura, para qué sirve la lectura, pues no le van a tomar interés. Ahora, la representación, se trata de que el lector comprenda que el lenguaje escrito le sirve para representar la realidad, al igual que el lenguaje gestual, el lenguaje oral y el dibujo. Es una manera de expresión en la que el ser humano puede vertir todos esos sentimientos, todas esas emociones, tal vez negativas, que está pasando y que muchas veces sentimos que ya no tenemos más opción. Y se los digo por experiencia, porque el primer libro lo hice como un diario y fue una necesidad de sanar mi alma de tanto dolor, porque mi primer bebé falleció un poquito antes de cumplir 11 meses. Entonces, para mí era que la vida no tenía sentido. Y después de no sé cuánto tiempo que dejé de ir a la escuela y que solo estaba ahí tirada queriendo morirme, pero no me moría porque pues la vida solo Dios la da y la quita. Entonces empecé a escribir cómo me sentía, a sacar toda esa rabia, toda esa frustración, todo eso, ese coraje, porque ante la muerte, pues desafortunadamente no podemos hacer nada. Y por mucho que hubiera querido cambiar las situaciones, pues no se dieron de esa manera. Y escribir fue la manera en que yo me sané, fue la manera en que pude liberarme y poder ahora comunicar esas experiencias y poder compartir ese dolor para levantar a alguien que pasa por una situación similar o mucho peor, porque a veces sentimos que el mundo se nos acaba, pero cuando platicamos con alguien más o cuando leemos un texto más, nos damos cuenta que hay personas que viven situaciones mucho más complejas, y eso yo lo pude entender hasta que pude platicar, hasta que pude encontrarme con otros autores que también plasman en un libro todo eso que la vida nos pone. Y aunque para muchos digan que vivimos en conmiseración, el que no ha pasado por una situación así, créanme que no tiene ni idea de lo que esto significa y del dolor tan fuerte que perdura a través del tiempo. El tener esa experiencia a mí me enseñó a poder también compartir con las mamás el cuidado, el cariño, la atención que le deben tener a los hijos, porque ustedes saben que nos encontramos con chicos de diferentes contextos, muchas veces niños no deseados, muchas veces niños abandonados, o que los papás se fueron a Estados Unidos, que lo dejaron con la tía, con la abuelita, etcétera, etcétera. Y para todas esas situaciones debemos de tener pues esa capacidad de poder centrar, de poder orientar, de poder acompañar. Y qué mejor que a través de la lectura, a través de una palabra de aliento, de una palabra de cariño, de una palabra de consuelo. A veces es lo único que los chicos necesitan.
Y nosotros muchas veces nos cerramos en nuestro propio mundo y no abrimos nuestro corazón con nuestros alumnos, que son pues las personas inmediatas con las que trabajamos y pues a través de las cuales percibimos un sueldo. Entonces yo creo que lo tenemos que hacer de la mejor manera, darse de corazón. Y yo lo sigo haciendo a pesar de que dije me jubilo y descanso, pero es algo que disfruto, es algo que me gusta y que no me pesa. No me pesa estar los sábados aquí preparando mi material, compartir esto con ustedes, porque yo lo disfruté muchísimo con mis niños y ahora lo disfruto mucho más con ustedes, porque sé que a mí no me lo enseñaron, yo lo tuve que aprender con la práctica, yo lo tuve que aprender a través del tiempo y a través de tal vez muchos errores, pero me llena de mucha alegría el poder compartirles esto y que ustedes, que muchos están empezando y otros están a mitad de camino porque les falta muchísimo para que se jubilen, pues tengan esas herramientas, tengan esos elementos y puedan disfrutar su trabajo. Que no lo vean como algo obligatorio, como algo cansado, como algo malo, no. Siéntanse afortunados porque tienen un trabajo, el mejor trabajo, el más maravilloso, porque tenemos la capacidad de trabajar con personas, de moldear personas, de tocar corazones. Y mientras no entendamos eso, pues vamos a seguir por la vida así de manera literal. Y cuando la vida nos pone ese tipo de experiencias y ese tipo de sacrificios, pues tocamos fondo, maduramos y tomamos la vida de otra manera. Y el poder estar con ustedes compartiendo pues estas experiencias, toda esta aventura por la que yo ya transité, la verdad me satisface mucho. Y pues espero que no lo tomen como un regaño, que no lo tomen a mal. Al contrario, yo les comparto de corazón lo poquito que sé y que puedo compartirles, y que los compañeros que me conocen pues saben que es la mejor manera de cómo transmitir, de cómo compartir, de cómo enseñar, y que esto se vaya reproduciendo. En la medida en que nos hacemos lectores, nos hacemos más conscientes. En ese periodo de deprimencia tan cruel que yo estaba, pasaba noches sin dormir y después yo sabía que me estaba haciendo muchísimo daño y entonces me di a la tarea de no querer sentir, no querer pensar, no querer sufrir, y empecé a buscar de manera desesperada en qué ocupar mi tiempo, en qué distraerme, en qué mi mente pudiera apartarse un poquito de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Y fue a través de la lectura. Yo me leía un libro por día, independientemente de que tuviera 100 o 500 páginas. Y eso lo hice, creo que como un año seguido, porque ni yo me soportaba. Era una cuestión tan difícil que me tocó vivir, que solo Dios puso los medios para que yo pudiera volver a levantarme y para que yo pudiera volver a ser, no la misma, porque cuando se entierra un hijo jamás se vuelve a ser la misma persona, pero como que quise retomar y como que le volví a encontrar sentido a la vida. Y digo, bueno, si yo pasé por esa experiencia, que me sirva para algo. Y creo que escribir fue pues la mejor experiencia que he tenido. Ahorita ya he publicado 7 libros, 7 bestsellers. Y es algo que nunca imaginé, porque yo lo empecé a hacer en un momento tan, no tengo palabras para describirlo, tan complejo, tan difícil, que no imaginé hasta dónde iba a llegar. Y en cuanto publiqué ese primer libro, se me abrieron miles de puertas, miles de oportunidades, y por eso tengo la seguridad de que, y tengo la confianza de que leer y escribir es de lo mejor que nos puede pasar. Siempre desde muy niña pensé que el acto de leer y de escribir era lo máximo que el ser humano pudo hacer, pudo descubrir,
porque nos perpetuamos a través del tiempo, a través del espacio, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Yo sé que también a través de la pintura, de la música, se pueden transmitir, pero para mí la mejor manera que he encontrado es esa, a través de la lectura, a través de la escritura, porque podemos entendernos con un mundo de personas que están a miles de kilómetros de distancia y podemos sentir esas sensaciones que el autor transmite. Y el que tengamos esa funcionalidad de la lectura, que tengamos esa comprensión y que tengamos la oportunidad de hacerlo, créanme que resultados tal vez no los van a ver en un mes, en 2 meses, pero cuando los resultados llegan, nos llenan de muchísima satisfacción, porque ahí entendemos que nuestra labor vale la pena y que lo que compartimos todos los días, en el momento en que menos lo esperamos, y esos son los momentos maravillosos que no tienen comparación y por los que nuestro trabajo vale la pena. Bien, seguimos entonces con la enseñanza del código. Se trata de que aprenda a decodificar con soltura, automatizar esta tarea y poder centrar la atención en aspectos textuales más complejos. Y se trata de entender un poquito más, tratar de responder siempre qué, quién, cómo, cuándo y por qué. Esas preguntas no debemos dejarlas de lado, porque en la medida en que trabajemos los textos y que podamos irnos adentrando, vamos a mirar un poquito con más profundidad y vamos a tener mayor entendimiento y mayor acercamiento. La comprensión lectora supone ser capaz de dotar de significado al texto escrito. De una manera activa, el lector ha de ser capaz de relacionar lo que dice el texto y lo que ya conoce, tanto a nivel de contenidos como de forma, partiendo de sus conocimientos. Y aquí es importante que también entendamos que aunque hagamos la lectura de un libro con nuestros alumnos o con X personas, nunca nadie lo va a entender de la misma manera. Cada quien lo va a entender de acuerdo a su contexto, a sus conocimientos, a su experiencia, a sus habilidades. Muchas personas empiezan a leer un libro y lo dejan y dicen que es su derecho. Pero yo les digo que no tienen derecho a dejarlo ni a juzgarlo hasta que lo hayan leído en su totalidad, porque entonces ya pueden tomar un juicio mucho más completo acerca de lo que se está leyendo. Pero pues tampoco se puede obligar, la lectura no es obligada, la lectura es por placer. Y poco a poco se van a ir dando esos escenarios, esos episodios, con que le pongamos al alcance a los chicos en nuestros libros y ellos empiecen a ver un día la portada, otro día el índice, otro día tal vez empiezan a leer la primera página. Eso significa que el proceso ha comenzado y que va a depender de nosotros en la medida en que ese proceso sea más rápido, o sea más lento, sea de disfrute o sea de rechazo. Muchas personas, yo sé que obligan la lectura, pero también para darles a leer o poder meterlos al mundo de la lectura, es de acuerdo a sus intereses de ellos, no de nosotros. Yo les puedo recomendar tal vez unos 100 libros que a mí me interesaron, que a mí me gustaron, que a mí me movieron, pero fue de acuerdo al momento en que yo estaba cuando lo leí, y para ustedes, pues lógico que va a ser diferente, porque no pensamos ni sentimos lo mismo, ni hemos vivido lo mismo. Entonces, esas experiencias y el tipo de comprensión, pues es individual, pero al mismo tiempo colectivo. Porque yo leo mucho, muchísimo, y cuando no tenía con quién compartirlo antes de que estuviera en círculos de lectura,
se lo compartía a veces a mis alumnos, pero no siempre. O sea, no puedes hablar, o yo no podía hablar de libros con cualquier persona. Hay personas que en su vida han tomado un libro y que no les interesa y te toman de la. Entonces, no puedes hablar del libro con cualquiera. Y aprendí una estrategia. Todos los días les leía un pequeño cuento a mis niños antes de empezar la clase. Y un día cualquiera me hacía yo como que se me olvidaba. Y ya empezaba la clase, entonces ellos, profa, hoy no leíste. Y yo, pero ¿para qué quieren que les lea si ustedes no me hacen caso? Sí, profa. A ver, ¿qué leí ayer? Y ya me empezaban a decir. Y me daba cuenta que pues sí me ponían atención, que sí me escuchaban y que sí les gustaba. Y la siguiente estrategia que utilicé fue llevarme mis cuentitos y pues los dejaba ahí en mi mesa y ya a la hora de la salida, al que veía que menos le gustaba, llévate un cuento y me lo traes mañana. No, ándale, llévatelo. Es que no me gusta, por eso llévatelo, léelo y mañana me dices si te gustó, si no te gustó y si no te gusta me explicas por qué. Por favor, órale pues. Y así se los empecé a dar. Después ya todos querían llevar. En la escuela en que empecé a trabajar no había biblioteca. Tuve que hacer todo ese proceso y fue algo bonito porque me queda esa satisfacción de buscar desde el local, los muebles, los libros, hacer la clasificación, hacer los carteles, hacer las credenciales, hacer los vales, el rol para que todos los grupos pudieran pasar, el rol para que todos los maestros le leyeran a sus niños mínimo 10 minutos al principio, 15 minutos, 20 minutos, porque créanme que a muchos maestros no les gusta leer. Y si no les gusta leer, ¿cómo vamos a lograr que nuestros niños lean? Siempre decimos que a leer se aprende leyendo, ¿no? Y a escribir se aprende también escribiendo. Pero si el maestro no lee, si el maestro no escribe, entonces es una misión un poquito como contradictoria, ¿no? Querer exigirle a los chicos que lo hagan si nunca nos ven a hacer. Y bueno, entonces, para interpretar el texto, pues también es importante reconocer las palabras, organizar su significado, relacionándolas en frases que a su vez se relacionen entre sí. Y dependiendo del contexto, vamos a ubicar determinadas palabras. Y cuando los chicos pues, no conocen o no saben lo que significa o nosotros mismos, pues lo recomendable es buscar qué significa o buscar un sinónimo, que se nos haga mucho más familiar para poder darle pues esa coherencia, ese contexto al texto que estamos leyendo. Es necesario recalcar que al ser proveedores de la lectura, se debe contribuir a despertar el interés, el deseo y la necesidad de leer, propiciar un acercamiento positivo y una relación afectiva con la lectura. Las estrategias que la escuela puede utilizar para trabajar sobre este aspecto tendrán en cuenta que el niño se apropie de la lectura de forma natural. Un poquito hacia arriba, por favor. Así que es fundamental que existan espacios y momentos de lectura que no estén asociados al desarrollo de competencias. El deseo y la necesidad de leer se asocian a la lectura gratuita. Existen momentos para leer sin pedir nada a cambio. No hay resúmenes, ni búsqueda de ideas principales, ni fichas que cubrir. Solo se promueve la posibilidad de intercambiar. Súbela. Las emociones sentidas a través de la lectura, opiniones y recomendaciones de forma libre y voluntaria. Y vuelvo a mi ejercicio. Les leía un cuento al principio y nada más lo leía y ya lo guardaba y empezábamos a trabajar. Y así estuve como, ¿qué les gusta? Unos 15 días. Y después de esos 15 días, entonces ya les mostraba primero la portada, les preguntaba si tenían una idea de qué se trataba,
si les gustaban los colores, el espacio, en qué tiempo creían que se ubicaba, etcétera. Ya retomando un poquito como que de más profundidad en la portada y ya después el contenido. Empezaba a preguntar como, ¿qué te hizo sentir? ¿O qué recuerda? ¿Has leído acerca de esto? ¿Lo conoces? ¿Tienes alguna idea? ¿No? ¿Dónde crees que pasó? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Y fue sorprendente cómo ellos podían contestar con tanta facilidad todo sin que lo pudieran leer. Y muchas veces pues sí se equivocaban, pero ya cuando lo leían pues era diferente. Después ya todos los chicos se llevaban libros todos los días y yo les recomendaba la lectura en voz alta. Luego se acercaban las mamás, ay, profe, es que nunca había visto que mi hijo o que mi hija se pusiera a leer o que tuviera interés en la lectura. Y ahorita, mire, ya lee, ya le gusta leer en las tardes, ya no se va a la calle o ya no ve tanta televisión o ya no agarra tanto celular, porque pues igual todo eso también hay que hacérselo ver a los niños, el beneficio y los pros y los contras que tiene pues estar todo el tiempo pegados a un teléfono o una computadora. Ahorita podemos ver la cantidad de niños, no solo de adultos, que ya utilizan lentes. Antes no se veía. Y eso pues muchas veces también se debe a esos factores. El estar mucho tiempo en la computadora o en el celular pues nos lastima mucho más la vista. Yo sigo prefiriendo los libros en papel porque pues la computadora brilla, el celular se calienta, la mano se calienta, la batería se termina. Entonces, como no me gusta desconcentrarme, lo prefiero en papel. Así voy, lo leo, lo releo, lo relaciono, lo subrayo, busco sinónimos, busco lo que tenga que buscar, el significado, etcétera. Y lo tengo ahí a la mano para consultarlo en el momento que lo necesite. Y pues se me hace más difícil. Claro que también se puede en el celular, pero es tal vez la costumbre. Entonces, el hacer estas recomendaciones, pues yo creo que también son muy importantes y los niños poco a poco van a ir creando conciencia de qué es lo que están haciendo. Voy a hacer una pequeña pausa para que Iris pongas el link para la asistencia y hagas la primera toma de... Y mientras voy a prender mis luces.